gran presentación para la doctora Hubbard. Ella es de Mississippi, ella es del sur y ya hizo su licenciatura y maestría en la Universidad de Mississippi y ha obtenido sus grados en las universidades de la zona sur del estado de Mississippi. Ha vivido ahí 18 años y trabajado en la parte de diagnóstico con otros colegas, y ha pasado varios años ahí y en los últimos 2 años ha hecho mucha consultoría privada. Entonces, ustedes podrán contactarla en cualquier momento porque tendremos sus datos. Estamos muy contentos de tenerla. Hemos estado trabajando varios meses para poder coordinar esta reunión. Doctora Hubbard, adelante, puedes compartir tu pantalla. Voy a estar aquí por cualquier cosa que necesites, pero pues adelante. Gracias, Keith. Let me get this and you let me know if it is showing up correctly. Y por favor, indíquenme si aparece bien. Muchas gracias. Okay, let me move some of these little um okay, I'm sorry. The menu will not disappear. There it goes. Okay. There it goes. Okay. Eh, So, Perfecto. first of all, I wanted to thank James Way for Quiero inviting me agradecer a James to Way por today. invitarme a participar con ustedes el día de I'm hoy. going to Voy do a what I tratar consider de entrar en lo que yo considero las oportunidades perdidas en las incubadoras. Lo podemos llamar como control de calidad. Y vamos a entrar directo en esto. Primero voy a hablar de por qué creamos que los procedimientos son importantes y por qué tendríamos que hacerlos en las incubadoras. En mi cabeza, yo creo que hay dos razones importantes por las cuales hacer estos procedimientos de calidad. Uno, los problemas de eclosión y, por otro lado, los problemas de mortalidad de los polluelos. En los procedimientos de calidad que ustedes están haciendo, algunos de ellos, para resolver los problemas de incubación, les van a decir si tienen problemas de fertilidad, les van a decir si los tiempos de incubación o las ventanas de incubación son correctas. También deben saber si el entorno de incubación es el correcto. Y también les debe dar alguna clave para saber si están utilizando huevos o pollitos durante si los están perdiendo durante la incubación. Y también cuál es la integridad del paquete de huevos. Algunos de los procedimientos de incubación que ayudan a resolver los problemas de mortalidad de los pollitos te pueden dar una idea de cuál es la calidad. ¿Qué tan buenos son los pollitos que estamos mandando a las granjas? ¿Cuál es la calidad del paquete de huevos? Estamos enfriando o a lo mejor sobrecalentando a los pollitos una vez que eclosionan. Y también les da una idea si sus lavadoras tienen un buen mantenimiento. Entonces, estamos haciendo un procedimiento normal de calidad para problemas de incubación. Los problemas que tendríamos que tener a la mano es como la ovoscopia o el análisis de ovoscopia, el análisis de los residuos, de los huevos, las temperaturas de los cáscaras, los conteos previos, los recuentos y las gravedades específicas. Cuando hablamos de calidad, les puede ayudar a algunos problemas comunes de mortalidad, y estos se traslapan con los procedimientos de incubación, pero algunas cosas que hacemos normalmente es la evaluación de la calidad de los pollitos, la evaluación de los paquetes de huevo, los controles de saneamiento de las plantas, el análisis de residuos de la temperatura rectal de los pollitos y el control de la lavadora, temperatura, desinfectante y también la gravedad específica. Ahora, para el análisis de hoy, no voy a entrar en demasiado detalle de cada procedimiento. No voy a describir cómo hacemos los procedimientos. Vamos a suponer que la mayoría de las personas que están hoy en este webinario
tienen algún tipo de control de calidad en su planta, aunque no sea una sola persona haciéndolo. La mayoría de estos procedimientos se hacen en las plantas muchas veces por varias personas, así que no vamos a entrar en detalle en cada procedimiento, ni siquiera voy a cubrir cada uno de los procedimientos que ya les mencioné. Me voy a mencionar en las oportunidades que perdemos en los procedimientos de rutina que normalmente se hacen. Esto se ha obtenido de años de trabajo, en trabajo con los procedimientos de calidad, y son cosas que si ustedes lo están haciendo, pues probablemente van a obtener un poco más de información. Entonces vamos a empezar con la ovoscopia o la inspección a trasluz. Muchas veces se hace o con una mesa o con una linterna revisando cada huevo. Personalmente a mí me gusta la linterna, pero en cualquiera de los dos casos es muy importante que nos aseguremos que la intensidad de la luz que se utiliza, especialmente en las mesas, para asegurarnos que veamos claramente las transparencias. Si la intensidad no es correcta, ustedes se van a saltar algunos huevos. También la gente de calidad tiene que ver directamente cuáles son los huevos transparentes. No hay nada como grietas o huevos que estén puestos al revés. Esta es información muy buena para que se pueda utilizar posteriormente y que puedan regresar a las granjas y poder resolver estos temas con los productores. También les debe dar una idea sobre la calidad de la cáscara del huevo. Como ustedes pueden poner esta luz sobre un huevo en la oscuridad, pueden ver la porosidad, y les voy a hablar de algunas características. También en la ovoscopia ustedes pueden ver daños con números importantes. También algunas de nuestras plantas la manera en que tienen diseñada sus máquinas pueden tener detectar residuos. Lo pueden hacer esta inspección a trasluz en las bandejas, en las Chickmasters, y marcar estos rastros con una etiqueta en el lado, y quitan todos los infértiles, las muertes prematuras, y pueden enviar esta información a los informes de residuos, y así podrán tener menos residuos que romper. Es más eficiente. Entiendo que la inspección a trasluz no es muy práctica en muchas plantas, pero en las máquinas multietapa es algo que debemos hacer. Ahora, en análisis de ruptura a trasluz es diferente a hacerlo de residuo. No tiene tanto detalle, creo que es la manera de decirlo. Muchas veces tendrán los huevos sobre algún tipo de bandeja con la parte más gruesa en la parte de arriba, y vamos a quitar la parte de arriba. No vamos a vertir todos los huevos. Hay algunos gerentes que se enojan y lo ven que hay persona que está haciendo esto y dicen que no es correcto para la fertilidad, pero hay huevos que hay que inspeccionar a trasluz porque, no sé, cada semana, y esta es una manera práctica de hacerlo. Y por lo general, si los huevos, si esto lo hacen con los huevos todavía calientes y está bien iluminada, el disco germinal va a flotar a la parte superior. Una vez que ven ese disco germinal, ustedes podrán saber si es fértil o no. Si es un punto muy denso, como se ve en la parte de abajo a la derecha, es un punto muy denso e irregular, pero denso. Este es un huevo probablemente infértil. Si ustedes ven una forma como de una dona con un centro transparente, es probable que sea fértil. Ahora, esta es la parte más difícil de realizar. Si ustedes están trabajando con huevos que todavía no tienen un dren de sangre, que tienen menos 3 días,
puede ser muy difícil hacer este análisis, especialmente si el disco germinal no ha subido y sea fácil de observar. Yo siempre les diga, si tienes duda, viértelo. Está bien, sácalo. Por supuesto, no vas a sacar todos o vaciar todos los huevos. Yo he visto personal de calidad haciendo esto durante muchos años y una vez que tienen una buena práctica, hacen un muy buen trabajo y son sumamente So I precisos. flipped this slide in because I want to make sure that Incluí you esta understand diapositiva the two porque digo que minimum breakouts. si no Okay, this están is like haciendo boscopia, pero que like hagan dichotomy las rupturas. where I have the Esto, perforation on the yo he top ido a algunas so that plantas en donde I can solamente get hacen el trasluz, pero no to the rompen los very huevos to the que left han inspeccionado. Los is huevos que not blue están a la okay izquierda, que they're parecen como these are more amarillitos, como transparent. verdes, And so the cases that son I have that are transparentes. not Y los casos en perforated, donde no están they are rompiendo los absolutely huevos, infertile. los llaman infértiles Specifically cuando infertile. claramente son If you go fértiles. though to the right, La foto de la there's an derecha egg and there's me actually a little dicen el sac huevo, hay una attached to the parte bottom. allá en el And these fondo. are Estos called huevos earlies because it se les appears llamó that muertes tempranas in porque reality it's parecía que called tenían ya un stage proceso, pero because the simplemente yolks are tenían still right in grietas y la between. yema se And había so the secado yolks y are not decolorado. actually have Parecía que openings in them like the tenían eggs. dren de sangre, So pero no lo you see tenían. how the Y así numbers que that you pueden see ver here cómo los um, números se pueden don't exactly tergiversar si ustedes no tienen explain claramente what en la inspección a trasluz hacer una precisión so mejor now we're en going to sus look again at inspecciones. the egg Ahora residue. vamos a pasar This is a a technique la to ruptura de achieve that residuos. the Estos son majority of the procedimientos que eggs la remain. mayoría de las plantas I want hacen. you to be paying attention Quiero in que those pongan numbers. atención al agujero in ovo. La mayoría de nuestras plantas en So Estados Unidos hacen una vacuna in ovo y la mayoría de ellos utilizan una máquina en sus operaciones. this particular machine makes Esta máquina one hole específicamente and the needle comes down perfora through the pump y and luego la aguja pasa por el orificio y no hay ni siquiera que tocar into la the egg. cáscara y se So administra when la you're doing an vacuna dentro del egg huevo. breakout, Cuando you need hacemos to look una ruptura de the first residuos, hay que thing estar is viendo look estos at the lower orificios. end of the egg. Primero, está en la If parte you look más grande del huevo. Si está en la parte más grande del huevo, the esto nos está farmer is diciendo placing que the el eggs where granjero you would está intend. colocando los And then huevos this is bien en las bandejas. Esta es really información muy crucial because importante if they're para el not, granjero, porque this si is no lo going to está have haciendo así, bad end esto results. va a afectar la And incubación y la calidad de los is it pollitos. a trim Después, hole or es is it a una shovel hole? es So una perforación o un orificio de una you can see aguja. here. En la The parte first superior de la hole is página actually pueden, the egg on the pueden ver outside. que una perforación The son las second dos, part is a los dos huevos que están developing en los egg extremos, on the que son mucho más inside. grandes del orificio de una So aguja que if están en you el centro. watch with a El clean orificio egg, de there una is aguja little con una aguja it doesn't limpia affect that embryo. es However, suficiente para the vacunar others el are what I'm embrión, concerned about. pero Now, los otros son los que me there's a interesan, lot porque more ahora information on the tenemos más outside problema con las to agujas, develop porque eggs. hay You're que going to have p- more throttles picar and you're going to have la more cáscara needles. y And vamos a so the tener diferentes main tipos de agujas. difference between Entonces, en la ruptura de residuos, si left at ustedes the bottom ven is orificios aging caused by a bent needle. irregulares, This is como está en la not parte de true. abajo, es Also, porque están utilizando notice that agujas erróneas. you También don't tienen want que to ver si hay, like the photo on the right. si no hay ningún orificio, So como por ejemplo en la foto de la let's derecha. focus on the next Ustedes van a breakout. ver This is esto breakout en las rupturas de 122. residuos. Vamos a ver Take de see a little bit of perforación de this. agujeros de aguja, If you see a pero si pattern ustedes ven mucho de here, esto, puede ser que esto this sea is the egg importante. Por todos stage los where the huevos embryo needs to tenemos be que vaccinated. vacunarlos. Todos los embriones hay que You do vacunarlos not porque have estas to breed the vacunas bird. no pasan de And so if un we have a de una noticeable ave a otra. or Así que issue with tenemos algún problema
con agujas o punzones y no se vacunan estos embriones, entonces vamos a tener pollitos que no están vacunados. Esta es información muy importante que ustedes pueden recopilar en la ruptura de los residuos para regresar al granjero, porque la transferencia Innovo no se puede evaluar si ustedes ven una cantidad importante de malas funciones de los cascarones. Este es un error muy común. Si el orificio Innovo está en la parte grande del huevo y abren y ven patitas hacia ustedes, ese no es un huevo que estaba en la posición correcta. El orificio Innovo les dice si está correcto. La manera correcta de posicionar el huevo es que se tiene que colocar con su cabeza debajo de el ala derecha. El ave en la derecha obviamente está al revés, pero no es que el huevo haya estado al revés, sino que el embrión está posicionado así. Estas posiciones son muy importantes. Las posiciones es algo que sucede durante la incubación. En un huevo que está colocado al revés, sucede en la granja. Así que es muy importante que no coloquen un huevo mal posicionado como un huevo al revés. Esto es lo que hacen muchas veces. Ahora, no conozco a nadie que tenga problemas con giros en sus formatos de residuos, pero hay muchas cosas que ustedes pueden ver en los residuos, en estos embriones que no se incuban, que les pueden dar una idea de que puedes tener un problema de ángulo de giro. No necesariamente falla en el giro, pero un problema con el ángulo. Si ustedes ven que tenían más malas posiciones, si el embrión está muy mojado, obviamente están húmedos, pero estos están mucho más mojados que un embrión normal. Hay tapón de líquido y albúmina, como pueden ustedes ver, muchas veces en la parte inferior del huevo. La membrana per se puede tener un punto blanco, una falta de vascularización, y la mayoría de estos pollitos tendrán anormalidades. En la izquierda les estoy mostrando un punto blanco ahí en la membrana. Si ustedes ven eso y ven esos embriones demasiado húmedos como la del centro, con un embrión mal colocado y muchas veces son anormalidades, y también están viendo pollitos que se incuban, pero se ven muy raros, parecen como que están mojados, pero no están mojados. No es material de la yema, es este fluido que se quedó en el huevo y no mató al embrión porque se podía haber ahogado. Se va a incubar, pero se va a ver muy raro. O si ustedes ven que la evaluación de pollitos, como lo vamos a ver, este es una buena clave que ustedes pueden tener un problema de ángulo de giro. Ahora, y, ya sea que ustedes vean moteados o otras cosas, tienen que reportarlo. Esto lo que nos dice es que hay una afectación en la membrana vitelina y hay muchas cosas que lo pueden pasar. Muchas veces yo lo describo como una yema oscura con algunas manchas que parece que están batido o revuelto. Yo lo he visto muchas veces cuando tenemos problemas de micotoxinas, y también lo veo cuando se demora la ruptura. Estás ocupado y demoras la ruptura y lo esperas al día siguiente y vas a ver muchas de estas afectaciones en la membrana vitalina. No hagan entonces una suposición falsa.
Si ustedes pueden hacerlo bastante rápido y lo pueden ver y ven un número importante de este tipo de yemas moteadas, vale la pena reportarlo porque puede ser que está pasando algo en las granjas. Okay, and then some miscellaneous things that Ahora you vamos do. a ver algunos temas varios. Yo personalmente me gusta tener toda la bandeja o canastilla de incubación, revisarlas. Muchas veces cuando voy a las plantas y recabo los huevos y yo quiero ver toda esa canastilla por diferentes razones. Una de ellas es que me gusta ver la, la- la- el meconio, cuánto se quedó, qué calificación de meconio tenemos. Un poquito es suficiente, está bien, no totalmente limpio, pero no quiero ver una cantidad excesiva de meconio. Eso me está diciendo que la ventana era muy amplia, que hubo muchos pollitos que se incubaron muy rápido. Puede haber también que se están sobrecalentando los pollitos y se están estresando por el calor. Entonces, es una parte de información que se puede obtener con una canastilla completa. Otra cosa que podemos tener es la pérdida de humedad. La pérdida de humedad es un procedimiento bastante bueno, pero yo veo, hay gente que no tiene tiempo personal para hacer la pérdida de humedad de manera correcta. Utilizar esos huevos y revísenlos para que tengan una idea de cómo van sus pérdidas. Estamos perdiendo demasiado la humedad y se están incubando bajo o se están incubando alto porque no hay. Entonces, no hay la cáscara picada porque las pérdidas no salieron de el cáscara y sí picaron. Podemos ver que tuvieron problema para salir del cascarón. Entonces, no es una buena medición de si las pérdidas están correctas. Tenemos que verlo en los huevitos, en los huevos para ver si los pollitos están bien o no, para ver dónde está la pérdida de humedad. También, si hay pollitos muertos en la bandeja, esto les puede dar una idea de que tienen problemas de bacterias, de que tienen problemas con la lavadora, algo que está sucediendo con todas estas muertes en las bandejas. Y una de las cosas que yo busco siempre es cuando sacan todo lo que parece una grieta temprana contra lo que es una grieta de granja. Estos nunca los investigamos porque parece que es de la granja. Yo los reviso. ¿Y por qué suceden temprano? Puede suceder en la incubadora o en la planta, pero estas son de estas cosas que yo las llamo grietas tempranas para investigar dónde ocurren para saber si pasan en la planta o realmente es en la granja. Evaluación de los paquetes de huevos. Primero, una de las cosas que yo sé que mucha gente no evalúa es la porosidad. Si yo puedo entrar a una sala de huevos y ver los huevos y veo que están muy porosos a simple vista, ustedes lo pueden ver en esta imagen, cuán porosa es la cáscara. Y si no es una parvada vieja, eso me preocupa. A lo mejor tenemos que el departamento de ponedoras suplemente mejor a las gallinas en la granja. Sabemos que cuando son parvadas viejas, los huevos son mucho más, tienen el cascarón más frágil, pero si es muy poroso, probablemente se requiera una suplementación. Aquí vemos que cuando hacemos la inspección a trasluz hay mucha poriosidad. Para mí hay una diferencia en lo que la gente llama ventaneas contra porosidad. Aquí mostramos lo que llamamos windowing o ventanitas y estas ventanitas y las micotoxinas es lo que vemos. No tiene estos puntitos en este huevo.
es básicamente el calcio desapareció de este cascarón. Así que están haciendo estas revisiones y están haciendo la ovoscopia y ven mucho de esto, potencialmente tenemos un problema de micotoxinas y hay que reportarlo al departamento de ponedora. Huevos marcados con sangre si es un tema de una nueva parvada que está entrando en producción, no importa mucho, pero si yo veo muchas manchas de sangre en los huevos, probablemente tenemos problemas con las ponedoras y a lo mejor el departamento todavía no se da cuenta. Es algo que necesitamos reportarles. También tenemos que ver la uniformidad. De la misma granja, los huevos son uniformes. Sabemos que estos son aquí saldrán dos pollitos de diferente tamaño. Puede ser un problema de alimentación, la parvada no es uniforme, pero si ustedes evalúan el número de huevos uniformes o no uniformes, también se debe de reportar en la evaluación de los paquetes de huevo. Los huevos arrugados, si ustedes ven muchos huevos que tienen todas estas arrugas, esto puede ser viral y hay que reportarlo al veterinario. Unos cuantos no es incomún, pero si ven un número extraordinario, puede significar que hay tantos de ellos en el sistema que el granjero no los puede sacar, así que vale la pena hacerlo notar. También verificar que no los hayan lavado o lavado de manera incorrecta. La mayoría de las compañías no permitimos que laven los huevos porque por lo general no se hace de la manera correcta. Como ven ustedes en la parte de arriba a la derecha, muchas veces se obtiene un puntito oscuro en la parte inferior del huevo y eso es la condensación del agua en el cascarón y la gravedad hace que se genere ese puntito y cuando se seca se tiene este punto o círculo. Si ustedes ven esto con la evaluación del paquete, es que alguien está lavando los huevos de manera incorrecta o que se humidificaron en el proceso y que después se secaron. Esto va a generar una contaminación por bacterias normalmente pseudomonas. También utilizar luz negra si la tienen disponible cuando las luces están apagadas en la sala de los huevos y aunque solamente hagan la evaluación en unos cuantos, observen todo el carrito con la luz negra porque la mayoría de la gente no lava todos los huevos. Quitan nada más, lavan unos cuantos que están demasiado sucios y esto lo pueden captar con la luz negra. Metan todo el carrito con la luz negra. Y esto es una oportunidad también cuando hacen la evaluación de los paquetes para sacar la temperatura, el flujo de aire en el cuarto de agua. No debe ser más de 1 grado Fahrenheit de diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo. Si tienen más de 1 grado Fahrenheit, puede generar un problema donde verán que las ventanas de eclosión son mucho más grandes. Vamos a pasar ahora a la evaluación de la calidad de los pollitos. La evaluación de la calidad de los pollitos, vamos a ver a los pollitos una vez que se han procesado y básicamente qué estoy sacando, que estoy sacando pollitos de buena o mala calidad a nuestras granjas. Si se sobrecalentaron en el procesamiento, hay muchas cosas que ustedes pueden ver en los pollitos y creo que lo tengo que les puede decir si el tejido, por ejemplo, si tienen signos de jadeo, aunque no estén deshidratados todavía. Sí, y también el tamaño de los ombligos, si tenemos, no les faltan ojos, si hay alguien que los está desechando, hay alguien son tantos que realmente no los pueden sacar de la línea y no los pueden rechazar. Vamos a ver uno por uno. En deshidratación van a ver
que tenemos patas oscuras y muy secas. dehydrate. Okay, so these chicks will have L- a blood vessel that runs along the Tienen inside. los So anytime you take a vasos picture of a sanguíneos blood que vessel, están that's deshidratados. not what Pueden that chick is verlos. seeing. No quiere What decir que you're esté looking for deshidratado. Lo que ustedes van a is ver the tissue es el around that blood tejido vessel. alrededor de los Has it vasos. lost moisture? Si ha perdido And humedad ese by tejido, hydrating, el what vaso you're doing sanguíneo no actually se is deshidrata y se va a ver notice that even the prominentemente. bone does not dehydrate. Tampoco el hueso se deshidrata, por lo cual The ustedes bones van a ver in the todos y cada uno de los musculature huesitos dehydrate. en las All the tissue articulaciones. around the Todo el bone has tejido lost moisture. alrededor ha perdido su Some humedad. people say that Hay when you gente que start dice que cuando seeing empiezas a ver los vectors, puntos, that's the first sign of las dehydration. puntas de Those are las actually vectors. plumas, que, es un Dehydration is tema normal. de deshidratación. You should still have little Deben pieces ustedes tener algunas that are feathering out to plumitas get que no white están bien peinadas, or pero hydration. son pollitos que The other se thing, incubaron muy pronto. and I hope Algo I have a más, good photo of this to y show no you. tenía una foto correcta, pero cuando ustedes ven una caja de What do you see on this pollitos, chick? There are vean ahí lo que yo veo son pollitos in the mouth. estas costritas alrededor de la boca. Esto quiere So decir que people expect un pollito by se using that enfría to lose utilizando moisture. su jadeo, With va a that, perder what la you're humedad y doing esa humedad is se you're va a and it does acumular that alrededor del in a lot of pico y en places el around the entorno tail from a donde speckle. está. There Ese, are esa humedad se va a acumular alrededor de su boca y behind son here. estas So with costras que that, salen what you're alrededor de la doing is boca. you're Cuando taking chequen las what has been cajas y si collected in ven their que mouth. todos Now, tienen estas anybody costritas that alrededor de la boca, eso has quiere decir confirmed that que previously they were paying attention potencialmente along the estaban line. jadeando a lo largo, en algún momento durante el proceso. Some miscellaneous characteristics Hay otras include características que red pueden ears, ustedes revisar, las narinas rojas como abrasiones en el pico, que parecen abrasiones en el pico. Esto les da una idea de que hay temperaturas calientes en el embrión al final de la incubación. Pueden ver pollitos como chamuscados, parece que, que los quemaron con un cigarrillo. Esto se debe a las temperaturas calientes a principios de la incubación y van a ver estos tipos de máquinas que nosotros utilizamos, sistemas donde hay puntos calientes, generalmente no debes verlo en estos pollitos. Y finalmente, no dejen por alto los traumas mecánicos. Muchas veces, si ustedes están sacando a los pollitos con alguna herramienta, los pollitos pueden lastimarse muy fácilmente. Another thing to note is the Algo coloration. más que So tenemos que tener en cuenta es el color, la coloración. I'm using this Muchos photo again utilizan because formaldehído y utilizo esta it's foto not real porque es muy obvious buena. El when you look formaldehído at the normalmente nos da ese So when pollito tan I see a amarillo. chick and I see a Pero little si yo white veo a color, pollitos que there's tienen more diferentes colores, white pollitos pollitos muy blancos y there pollitos muy in amarillos, my hatchback eso me than dice que in mi the mouth. ventana So with de that, eclosión es you muy might notice that amplia. explosion to the Los mouth. que Stop formaldehyde eclosionaron después no tuvieron giving that. esa So exposición al formaldehído. coloration is Entonces, la important. coloración puede ser muy Another thing to importante. note is Otra using cosa que vacuum deben observar si technique. utilizan aplicación con We missed tinturas, chicks. pueden haber saltado algunas cajas. Van a encontrar un par de pollitos que están tintados y, y a lo mejor se les vacuna, etcétera. Pero hay veces, hay cajas que sacan de la línea y cuando los regresan a la vacunación o estamos mandando pollitos que no recibieron bien la vacuna. Estas son cosas que tenemos que evaluar cuando hacemos la evaluación de los pollitos. Now I'm going to talk about some Ahora safety vamos a hablar de temas del ombligo. I come ¿Por across qué se los pongo aquí? Porque frequently. muchas veces me All encuentro a ombilics personas look differently. que llaman a esto de This diferentes is maneras. my Esta I'm trying to
Es la manera en que yo estoy tratando de que todos estemos hablando de lo mismo, de cómo les vamos a ayudarnos y cuando nos comuniquemos todos sepamos de qué estamos hablando. Esto es lo que se llama ombligo abierto. Abdomen no se cierra y de hecho tenemos material de la yema expuesto en ese ombligo. Esto es lo que se llama un ombligo abierto total. Después tenemos lo que llamamos la costra o botón grande del ombligo, porque normalmente parece como un botón de una camisa. Básicamente, el abdomen se ha cerrado y atropó una gran cantidad de yema y lo que utilizamos como regla general es que si tienes un botón grande, es que es más grande que el ojo del pollito. Y luego tenemos los botones pequeños. Estos son más chiquitos que el ojo del pollito, pero ven, el abdomen se cerró, pero atrapó un poquito de yema o le llamamos también un botón chiquito o granitos de pimienta. También a esto se le llama el ombligo de cecina. Hay mucha yema fuera de del ombligo. Para mí es muy importante distinguir si tenemos botones pequeños o grandes o tenemos una etiqueta o digamos o una cecina. Esto nos dice que el pollito ha absorbido muchísima cantidad de yema y constantemente ustedes están viendo estas um, tiras que es mucha yema atrapada y esto nos dice que probablemente esto sucedió en la ponedora antes de transferirla inclusive a la incubadora. Y es así nosotros sabemos dónde resolver el problema. Si ustedes ven estas tiras respecto a los botones, esto es lo que llaman alguien que llama mechas. No me gustan mechas porque nos da la connotación de que puede tener bacterias. Normalmente esto puede acompañar a un botón y se infectarse, pero normalmente lo vemos en corvejones y se deben de observar porque si ustedes los ven en los corvejones rojos, podemos quizás algo de problema con la humedad o alguna cosa así. Entonces, vale la pena observarla. No es no es la más grande que veíamos antes. Esto se llama cuerda o normalmente o mecha. Ahora, temperatura rectal. Muchas veces la gente prefiere utilizar una sonda para pollitos y la pueden calibrar como ustedes necesiten. Funcionan muy bien, no son muy invasivas y tienen la temperatura de todo el cuerpo del pollito. Pueden tener la medición muy rápida y estas mediciones se hacen muy rápido y se debe de verificar en el entorno en el que ustedes están tratando de medir, porque ustedes pueden ver en esta gráfica, las temperaturas rectales pueden bajar muy rápidamente a medida que se les saca de su entorno. Entonces, cuando estamos revisando las temperaturas rectales en la incubadora, hay que trabajar muy rápido, tomar el pollito, no jalar las bandejas porque se van a enfriar muy rápido, meter la mano, sacar un pollito y medir la temperatura. Hacer unos cuantos pollitos antes de pasar a la siguiente incubadora, porque van a reducir su temperatura muy rápido. A mí me gusta checar la temperatura no solo en las nacedoras, sino solamente en donde tengan pollitos, en los pasillos, en los cuartos de separadores o incluso en el piso de procesamiento de pollitos.
donde sufren los pollitos es la parte más difícil de detectar. Podemos hacer un buen trabajo de incubación y luego los perdemos en el separador o en el de procesamiento porque los calentamos demasiado o los enfriamos demasiado y tenemos pollitos en el centro que no se sobrecalientan. Así que es importante que monitoremos constantemente la temperatura de nuestros pollitos en las diferentes áreas en donde podemos tener a los pollitos dentro de la planta. El, el conteo previo a la extracción o acumulativa. Y estos literalmente cuentan los pollitos para saber dónde están en la ventana de eclosión. Ese es un momento excelente para tomar estas temperaturas. También es un momento perfecto de si ustedes están teniendo un problema de eclosión, si tienen de 1 a 2 o 3% de problemas y no los pueden encontrar, por lo general va a ser huevos perdidos o pollitos perdidos en algún punto del proceso. Entonces, mientras están haciendo este conteo, cuenten los pollitos, pero también los huevos que no se han eclosionado. Si tenemos 168 o 162 huevos y normalmente hacen sus conteos completos y tienen un número muy inferior, eso les dice que están perdiendo huevos en algún punto en la transferencia, pero lo importante es saber dónde los estamos perdiendo y podemos hacer una investigación para saber si es algo constante, saber qué está pasando y saber y encontrar dónde están perdiendo los huevos. De nuevo, esta es otra imagen. Aquí puede ser donde estamos, la transferencia de los huevos los mueve de manera muy ruda y no sabemos dónde sucede estas grietas. Tenemos cajas como estas, no tenemos los huevos ahí o estamos haciendo un buen trabajo en tener los huevos rotos fuera del sistema. Si los dejamos ahí, los mandamos a la granja, los van a utilizar porque se los mandaste. Entonces hay huevos perdidos que pensabas que tenías, pero de hecho no los tenías. Ahora, revisar las lavadoras. Para mí, necesita ser un procedimiento de calidad muy importante. La mayoría de las incubadoras no lo tienen como un tema importante. A lo mejor alguien va de vez en cuando y checan las temperaturas, pero esto es sumamente importante. Si ustedes tienen un tema de bacterias o viral, si tienen algún tipo de este problema, muchas veces se refiere a la lavadora. Tienen que tener a alguien revisando la temperatura del agua por lo menos una vez a cada hora, niveles de desinfección, ver que las boqueras y las toberas estén funcionando correctamente. Esto es algo muy fácil que de hacer, de incorporar en el sistema y ahorrar muchísimos problemas más adelante. Así que habiéndoles dicho esto, no sé cuánto tiempo me tomé, Keith, pero bueno, esta es mi información de contacto. Si alguien quiere más información, quieres que entre en más detalle en alguno de los procedimientos, con mucho gusto. Pero yo creo que ya con esto puedo tomar las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas que ya llegaron. Una de las preguntas nos dice, si tuvieras la opción, y no sé si, ¿por qué me preguntas si tuvieras opción de medir la temperatura del cascarón en la incubación o la temperatura del aire en la cámara? ¿Qué es lo mejor? Yo prefiero las temperaturas de los cascarones porque la temperatura del aire básicamente es donde está tu sonda y yo realmente quiero saber qué está experimentando el embrión. Y personalmente me gusta hacer las temperaturas de los cascarones, porque con esto tienes mejor información de lo que está sintiendo ese embrión, ya sea que lo midas directamente donde está el embrión. Sí, exactamente. Y no en la celda de aire, porque
asegúrate que estés midiendo la temperatura donde está el embrión y eso se correlaciona bastante bien, pero no es un tema de bienestar. El cascarón nos da una temperatura bastante buena de lo que está pasando. ¿Nos puedes hablar con más detalle sobre Okay, so the strings, sobre that's right. lo que llamas como las Go into a little bit mechas? more detail about that. One of the reasons Una de las we like to use the razones term wick que no me gusta el término wig o in our mecha, former life, when I was teaching eh, gymnastics cuando lessons, yo hablaba en un laboratorio de diagnóstico, trabajábamos con los pollitos, los numerábamos whatever y characteristics we had escribíamos las to características que measure, teníamos que and we resolver measured the young y ones' wicks. cultivábamos So las yemas de estos we did pollitos y retrospective studies, hacíamos un estudio and all retrospectivo. of the chicks Y todos los with pediatrics and pollitos students, de estos cientos all de had pollitos, wicks. todos los pollitos que Do you tenían know how estas many mechas, grew any kind of ¿sabes bacteria? cuántos tenían Zero. bacterias? Ninguno. Now, my open Ahora, tubes, my con large los tubes, ombligos abiertos, con los botones grandes, those etcétera, chicks sí had tenemos zero bacterias, chicks pero that con had mechas no any tenemos bacteria. bacterias en So los pollitos. that's why I Así tend es to por hesitate esto when they que say yo it's dudo caused cuando bacterial piensan que contamination. que estas mechas causan But contaminación usually, bacteriana. Normalmente, first si todo incubation está perfecto en la is incubación, fine. But then as ese they get hilo o larger, esa mecha then the hatch se process va can a secar get en la weird. If incubadora. you get Si high humidity tienes or más humedad o no tienes un buen flujo de aire y hay mayor humedad en la it can incubadora, take en la nacedora, um, keeping that quizás dure humidity un high poquito all year más long. ese It'll fall cordón, off and fall off on its pero own. normalmente se secan y se caen en los And if primeros it 2 días. does Como les eventually fall a decía, lot of them, I usually cuando put yo a veo red hot cocoa mucho de esto, underneath también veo corvejones rojos to y help puede ser you temas know that de humedad, que los pollitos les cuesta trabajo salir del cascarón, pero simplemente se seca y cae. Esto no es un cordón o una mecha real porque no generan eh, correct. ninguna bacteria, pero son una indicación de algo. Sí, vale la pena observarlos, pero les deberíamos llamar cordones y no mechas. Tú fuiste la que nos dijiste el término de mecha, pero yo creo que cordón es bastante bueno. Para evaluar un paquete de huevos, cuando estamos analizando la opacidad, el color, el tipo de cascarón, ¿hay alguna ciencia que nos indique qué es lo que está pasando con la parvada de las ponedoras? Tú mencionaste algunas. When you're talking about color, the first thing that comes to mind Lo primero que me is viene a la mente if it gets es extremely si white eggs, estás viendo huevos demasiado usually you have blancos, potencialmente puedes tener I don't know if you say chemical toxin, something like that, una in sustancia química, that could be toxina que está en el alimento toxic. You'll que have a está lot of causando esto. smell. También si tienes So if muertes you get tempranas, pero extremely si white eggs, ves, not just so- black no, eggs, but no, really estoy white diciendo eggs, huevos muy to blancos, no pálidos, toxic, blancos, blancos. Eso debe de llamar la atención porque potencialmente podemos tener algún tipo de contaminación I actually en see a la alimentación de egg las sperm. I don't see the gallinas. coloration in the eggs Hoy that I no used to veo see. la coloración en los huevos que veía en el pasado. No sé si es por genética, por But nutrición, a lot of pero times when we have muchas really white double veces pair cuando eggs, tenemos huevos muy the shell blancuzcos, integrity is not that great. la So integridad del cascarón no es muy buena. Por eso me encanta hacer la gravedad específica y darle un número para medir cuál es la integridad del cascarón. Y muchas veces en estos huevos de colores más claros van a ver que la gravedad específica no es tan buena.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que tú estás. Yo lo he estado viendo cuando viajamos, cuando decimos qué tanto importa el color. Y la única manera en que importa la pigmentación es que realmente era súper blanco, como decías. Pero esos oscuros y medianos no vemos ninguna diferencia en el arreglo normal. Pero como nos decías, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy los huevos tienen un color cada vez más claro de lo que solían tener, pero dentro de una parvada no es nada importante. Si no puedes pasar por ovoscopia todos los huevos de una máquina, en tu opinión, ¿cuántos deberíamos hacer y sentirnos cómodos con ello? Bueno, eso depende del tipo de máquina que tengas. Por ejemplo, si la multietapa Chickmaster, si vas a correlacionar eso con los ruptura de residuos, si vas a romper tres bandejas, vale la pena hacer tres bandejas de inspección a trasluz. Yo creo que podríamos arreglar un porcentaje. Las multietapa no lo pueden hacer tan pronto como lo hacemos en la Checkmaster, pero lo podemos hacer cuando se hace la transferencia y ellos hacen todos los huevos que puedan ver de cada lado. Así que hacen un número importante en cada lado. Tú me puedes decir cuántos son, yo no sé el número, pero de alguna manera yo quisiera tener una buena imagen de la fertilidad y también te digo que es muy útil desde el punto de vista de diagnóstico. Si estás haciendo la ovoscopia para fertilidad por casa y no por granja, porque muchas veces entras y la fertilidad sube y baja. Muchas veces lo hacen en la granja y lo que puede estar pasando es que tenemos un tema de parásitos o de enfermedad en una caseta y hacen la ovoscopia y puedes resolver el problema si lo haces por caseta realmente. Y mucha gente, yo ya lo tuve esto, la gente ve la fertilidad de la parvada es 10% y que baja 10% en un día, dos. Bueno, tiene que haber pasado algo en la granja, porque el 10% eso no va a suceder, entonces empiezas a ver a otras cosas. Pero sí, sí, eso es lo que yo hago, correlacionar con el aseguramiento de calidad con la fertilidad en las casetas y esto solamente para saber que correlacione de manera correcta. Sí, eso es lo que yo veo también. Ahora la pregunta es, en la celda de aire ya sabemos cómo se forma normalmente en el huevo y periódicamente lo vemos de vez en cuando en el lado. ¿Cómo sucede esto? La gente nos pregunta y dice, ¿cómo sucede esto? Y vemos en una granja de patos que sucedía muchísimo. Bueno, yo lo que he visto, la única causa de ello es con las máquinas de automáticas que realmente las colocan mal y está en el lado. Yo no tomo estos huevos y los incubamos de manera separada para ver si incuban correctamente. Estoy adivinando aquí prácticamente, pero con un manejo brusco creo que se puede romper o zafar la celda de aire porque lo he visto con el trasluz, que muchas veces que pregunto si tienen un brazo para recopilar los huevos, puede ser en la transición de que lo hacen, no lo hacen suave, lo hacen más rápido, no sé exactamente, pero hay una afectación y es el manejo rudo de estos huevos. Sí, es interesante. No estoy seguro, pero he visto algunas celdas de aire en un lado y tenemos pérdida de humedad y muchas veces lo que hace es que se expande a la parte superior. No es el fin del mundo si lo vemos, sino es porque sabemos que se puede expandir hacia donde debe estar. Podríamos hacer una prueba para recolectar varios de ellos y ver qué es lo que pasa. Ya hay gente que se pasa días recolectándolos.
Sí, sí lo he visto, pero yo no veo que sea un tema común. Claro, cuando hablamos del formaldehído y ¿cuál es el tiempo correcto, en tu opinión, para aplicar el formaldehído en las plantas? Bueno, muy buena pregunta. Y yo tengo mi propia opinión, pero todo mundo tiene como algo diferente para su proceso de aplicación. No quisiera yo darles algún tipo de guía porque hay tantas formas de hacerlo. Yo creo que depende también de la ventilación de la planta. Yo casi no te lo pregunto, no te hacía la pregunta porque ya sabía que me ibas a contestar esto. Hay un par de comentarios sobre el formaldehído. Yo creo que tenemos que tener cuidado también con las personas que están ahí. Tenemos muchos lugares ahora que ya están deshaciéndose por completo del formaldehído y hay muy buenas opciones, pero se ha utilizado durante mucho tiempo. Sí, es un producto que sí ayuda y que todavía va a estar en el mercado durante tiempo. Con la calificación de los pollitos, ¿cuántos sacas para calificarlos y luego los vuelves a poner o cómo haces? Si yo lo estoy haciendo, yo normalmente, yo saco personalmente, lo registro, lo reporto y normalmente hago conteo de las cajas y los vuelvo a poner en las cajas, pero teniendo en cuenta el aspecto de bienestar, voy y voy contando y lo hago se inmunizan de la manera correcta y normalmente eso es lo que quiere también el administrador de la planta. Brevemente, yo sé que ya lo hablaste, pero hay un par de preguntas. ¿Cuál es el factor principal para los ombligos abiertos? Lo sé, sí, porque, oye, puede ser esto, puede ser otro. Si tú lees, puede ser la temperatura alta, temperatura baja, humedad alta, humedad baja, dentro de cualquier cosa dentro del proceso de incubación. Realmente, y sí es cierto, puede ser cualquier factor y son muchos. En general, de todas formas, si estás teniendo muchos ombligos abiertos, si tienes muchos ombligos abiertos que no se cerró directamente, podemos pensar si los enfriamos, si los hicimos más lentos, si les echamos agua, si los transformamos en bandejas húmedas. Esto se relaciona siempre con agua que los enfrió y que le hizo el proceso más lento. También los otros tipos de ombligo se relaciona más con sobrecalentamiento, de decir, oye, yo ya estoy caliente, tengo tiempo, yo ya quiero salir, pero no ha absorbido esa yema y lo hace porque lo sobrecalentamos y todavía no está listo. Y como les decía antes, cuando vemos estas tags o etiquetas más largas, son huevos de 18 días o menos en lugar de 19 o más, donde vamos a tener de este tipo de botones en lugar de las franjas. Aquí tengo una pregunta muy simpática para ti. Es un tema que todos manejamos. Tenemos muchos lugares donde tenemos la fertilidad no está donde debe estar. Entonces, en una multietapa donde los incubadores utilizan diferentes edades de embriones, ¿cómo afecta esto en el proceso de incubación cuando tenemos diferentes tipos de fertilidad? Dependiendo de la máquina puede ser enorme. En una máquina multietapa, especialmente las James Way multietapa que dependen del calor embriónico, es muy grande. Todos sabemos que
Si decimos tenemos saltos en la máquina, eso afecta la calidad de nuestros pollitos. Pero cuando no tienes fertilidad, normalmente tienes saltos ineficientes. Tenemos los mismos resultados, no tenemos ese calor embriónico, pero las máquinas multietapa dependen de calentar los huevos, porque los huevos son endotérmicos durante los primeros 9 a 10 días y luego son exotérmicos. Una vez que son exotérmicos, dependemos de ese calor para calentar a los endotérmicos. Entonces, eso no lo puedes compensar simplemente prendiendo la temperatura. Está bien, pero no lo podemos hacer en una multietapa. Eso es lo que está afectando de gran manera. Creo y espero que yo he visto que todos ya están dando vuelta y están teniendo parvadas más jóvenes y que están funcionando mejor y que están manejando la fertilidad por periodos más largos. Sí, estoy viendo esto, pero ya ha pasado. Claro, claro que sí. Y hemos tenido multietapas donde tienen que poner esa baja fertilidad, no tienen una buena mezcla y luego tarda de 3, 4 o hasta 6 semanas para volver a poner a esa máquina en orden para que tenga un proceso promedio de incubación. Sí, se requiere una parvada que por lo menos tenga 2 años. Sí, yo creo que ese es el tema. En tu opinión, entonces, cuando estamos revisando las cajas de pollitos, el trabajo, la basura, si se les maneja bien, si la saneamiento es correcto. ¿Cómo vamos? ¿Qué tanto de la granja se puede atribuir a esto? Depends on like what Bueno, bacteria you're talking about. depende de la bacteria que I estés know for a manejando. fact because Yo I've sé done de this hecho with porque yo he multiple trabajado con bacteria muchísimas is plantas que han if you tenido have like a whole problemas contaminated tray washer, con sometimes the lavadoras de bacteria can be bandeja like contaminadas, porque hay failure to muchas lavadoras que no están diseñadas para que sean organic matter is going to fáciles de permeate limpiar. El through the material water orgánico se va a and acumular en esas bandejas the y acids incluso it's going to cause con fungus and la bacteria to mejor like cuadrilla infiltrate. de saneamiento, So we are algo se actually le va a rotating esconder. from a water Si no system tenemos un buen mantenimiento, que el agua no, que la temperatura del agua nunca baje de 140 grados Fahrenheit, que todas las making toberas sure estén that you're funcionando, protecting the que environment. So we estén need to make funcionando sure that la if it doesn't desinfección. happen on any of those items, that's when the Cualquiera bacteria de is estos very smart puntos to try to que get in no there tengas bien and start controlado, las bacterias se van I have a a lot of acumular hatchery ahí y te van a managers causar that problemas. Perdón, actually disculpen. I have a lot of hatchery managers that the first thing they tell me when I start talking Muchas is that de they have las plantas a contamination las que in their llego que soil. me dicen que So I tenemos try to get them back crate and clean. cuando yo les digo que tienen un problema de contaminación en las lavadoras, me dicen, oye, no, mis bandejas vienen bien So limpias, pero seguimos teniendo problemas. Lo que yo te puedo decir, que lo he visto una y otra vez, high si tú DOAs, tienes the bacteria don't reproduce DOAs and muy form a lot of shit altos, on tray. muchas So muertes en las what they do bandejas is y separator and then tienes un filter. área You got entre a la lot of bacteria separador shit falling out of trays. y la lavadora. I can almost guarantee you Yo will te start puedo seeing contamination garantizar in que your vas a trays tener when temas you start de using your contaminación en la so lavadora y que se hatchery oculta en managers algún the punto y best way las gerentes de las is easy plantas fixes luego no and lo get on quieren top of it, abordar. making Es sure algo that que all the es tray washers are fácil clean, de that arreglar. the tray Muchas washers are veces going no, through an area no han that they can limpiado o no le clean. dan el mantenimiento que So necesita con what alta we do presión. is clean it, Entonces clean it entramos up, ahí, lo and then limpiamos mejor que cualquier punto anterior y I mean, tenemos un I ciclo sit and do that story de, about the contamination in trays de with my limpieza y yo les cuento la historia de esta hatchery managers, contaminación en las and they bandejas. start telling me what the problem Y was. un So we gerente me contaba una vez de los DOAs que tenían muy that type of descompuestos y estaban muy sucios y ese escenario. Y before I even stepped mi foot in there, recomendación antes so de we can get entrar it. a esta And I planta was like, what do you mean? And he me was dice, like, ¿puedes hacer well, un mapa? Bueno, pues hey, mira, I know exactly what ya you're me talking about. Tell me resolviste about mi it. problema. Mi So problema es el problema de los yeah, so trapeadores de la planta. we Entonces, definitely yo he see visto the muchas the cosas tray washer, que tray washer, más que the box washer.
la lavadora de bandeja de bandejas más que la de cajas, porque es un entorno húmedo donde vamos a acumular bacterias. Muchas veces no llegarán a las cajas porque las cajas estarán bien secas, pero las vamos a limpiar, pero durante años hemos lavado las cajas, así que no tenemos, las cajas se lavan un par de veces y ahí no tendremos muchos problemas. Cuando están en la caja de nacedoras, van a estarse moviendo en esa canastilla y si tienes contaminación de las bandejas de arriba, quizás no la vas a ver, pero la vas a ver cuando saques a los pollitos y empiecen a crecer. Y la última pregunta, muy rápido, en cuanto a al modelado de los casquerones, ¿nos puedes contar un poquito qué causa esto y si es un gran tema que nosotros tengamos que abordar? Y otros son las grietas. Todas las grietas son malas cuando hablamos, que puedes sentirlas incluso en el cascarón. So the windowing, Bueno, las ventanitas o los diseños. Yo experimento lo experimenté hace un par de años cuando tuvimos un problema importante en la industria de Estados Unidos con las microtoxinas. windowing of eggs, Vimos estos and huevos con las the ventanitas, lo vimos en la inspección a very big trasluz. numbers of Vimos eggs números in that one facility. importantes de este problema So, y cuando lo vimos todo junto, it was coming back that and a lo, lot of early y deaths muchas muertes in a lot tempranas of places. They didn't have en enough muchos micronutrients casos in their feed. So por las what toxinas, happens lo que in sucede that situation? I'm not really en esa sure the situación, actual y yo no physiological estoy seguro cuál es el efecto fisiológico específico o por qué se ve but it así, definitely is to make pero sure that eggs definitivamente es una señal de que hay algo que está sucediendo. oxygen stress that we know can get Sabemos que puede bigger. ser con estrés de calor, Some people think that que could se be hacen más I delgada. personally have not Y seen that. I've seen the yo windowing no lo numbers digo, yo he visto este tipo de but then I windowing con con and micotoxinas. I say, También al hacer la evaluación de los paquetes de huevo,'cause you might see them one flock. And I'll say, tenemos, por ejemplo, una parvada y me dice, esto ya se ha visto, por any ejemplo, problems or anything like that? o hay micotoxinas y me dicen, ¿qué crees? Pues creo que sí. We have mycotoxins. Esta es una parvada donde tenemos problemas de micotoxinas. Entonces, yo personalmente les digo que he visto esto. Ahora, con las grietas, Any crack? I mean, a crack is going to allow una contamination to get in the egg. grieta va a permitir que entre contaminación, va a generar pérdida de humedad, va a haber que tener más humedad o va a haber más humedad dentro del huevo. Hay grietas que definitivamente nos van a decir que un huevo no se va a incubar. Las grietas que son como parecen cabellos, nos pueden dar una clave en la transferencia, pero las de transferencia quiere decir que la cuadrilla de transferencia no está teniendo cuidado. Cuando ves esos huevos que están golpeados, es un tema de la máquina de la cuadrilla. Cuando las grietas son como si fuera una burbuja que salió, son de tipo de cabello y hay que verificar si son grietas de cabello o de transferencia. Puede ser que los que recopilan los huevos no tienen cuidado, pero tiendo a ver ese tipo de grietas de cabello. Muchas veces no se ve en la granja, muchas veces tiene que empezar a cambiar el huevo para que tú ya lo puedas ver con una linterna. A mí no me gustan las grietas porque creo que que te afectan las pérdidas de humedad y vamos a tener problemas con la incubación.
Muchísimas gracias, Juan. Muchísima información muy buena que has compartido con nosotros. Hay un par de preguntas que son más detalladas que te las voy a mandar, me las puedes enviar por correo y yo las trataré de responder. Agradecemos muchísimo toda tu información y toda la conversación que tuvimos después. Finalmente lo logramos tenerte con nosotros. Gracias a todos por participar en nuestro webinar de los miércoles y nos vemos el próximo mes. Que tengan un lindo día. Muchísimas gracias. Saludos a todos.